¿Cómo están amigos de Punto de Quiebre y de Ahora Digital? A los que nos siguen en Tarija TV los fines de semana y los que están en las redes sociales todos los días. Hoy es martes 25 de marzo. De fondo tenemos una marcha como la de las viejas épocas. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dante? Qué gusto, muchísimas gracias. Sí, como las viejas épocas. Lo que demuestra el estado de convulsión en el que está, ya no te digo solo el país por la falta de escasez de combustible o por el problema, los problemas económicos, sino la convulsión que va a repercutir en Tarija, porque nuestra época de bonanzas ha terminado. La época de las vacas gordas ha terminado hace tiempo ya, no es de ahora, pero ahora vamos a empezar a ver los efectos de las malas gestiones y de la mala administración de los recursos tarijeños, que hemos terminado los tarijeños desperdiciando nuestros 15 minutos de fama, y estamos peor de lo que estábamos antes de la época del gas, lamentablemente. Bueno, yo lo saludé directamente. Esteban es un amigo, es Esteban Ortuño, abogado constitucionalista muy conocido en el medio y en Santa Cruz, sobre todo, que ha estado siguiendo muy de cerca el tema de las autonomías, ¿no? Y bueno, decía, viejas épocas previo al 2005, había movilizaciones siempre, los campesinos siempre se manifestaban, primero por mejores recursos, por problemas de desastres naturales, después cuando vieron plata con Lucho Alfaro por el tema del Prosol. Eso es lo que hoy están reclamando, ¿no? Que no se cierre el Prosol. Muchos dicen que no se va a cerrar, pero ya no será el monto que se tenía antes de 3.500, 4.000 bolivianos, 4.500 hubo con Lino Condori, ¿no? Bueno, esta y una serie de acciones que se tomaron en cuanto a bonos, canastas, que dicen que merman mucho el tema de la economía del gobierno departamental, que es la primera autonomía, o que la autonomía en que en realidad nosotros luchamos desde Tarija, ¿no? Sí, pero lamentablemente económicamente se está anulando a las autonomías. Los gobiernos municipales lo sienten, pero no en el nivel del gobierno departamental, porque los niveles municipales tienen una tradición de generarse recursos, o sea, autogestionan, se autogeneran recursos. Las gobernaciones del país no. Ese es uno de los graves errores y pecados, si se me permite el término, que asumen las gobernaciones, los gobiernos autónomos departamentales. O sea, el nivel central no permite generar recursos a las gobernaciones. ¿Y por qué digo el nivel central? Porque la Constitución sí que permite, de hecho tienen la capacidad de emitir impuestos, pero el nivel central del Estado, a través de normas nacionales, empieza a regular, a restringir, a menoscabar esta competencia exclusiva, haciendo uso de una competencia exclusiva también de privativa de nivel central, que es de políticas económicas, entre exclusivas y también hay privativas, ¿no? Bueno, la cuestión es que amarras a los gobiernos departamentales para que generen recursos. Se estaba viendo la proyección de generar recursos a través, y es ahora último, para que vean la crueldad del centralismo boliviano, para generar recursos a través de concesiones, a través de iniciativas público-privadas. El nivel central del Estado, en octubre del año pasado, emite un decreto, que es una modificación al decreto 0181, en donde dice que todas las concesiones de servicios, en todo caso, departamentales que se podían prestar, tienen que pasar por una licitación, es decir, no importa el monto, entonces se tiene que ir al SICOES, tienes que generar trabas administrativas. Entonces, está claro que al centralismo no le conviene tener autonomías fuertes, y el cuasi quiebre financiero de los gobiernos autónomos departamentales así lo demuestra, porque no solamente el caso de Tarija, todas las gobernaciones de Bolivia están así. Y bueno, ¿por qué se diseñó así? Pues pareciera que es una prefectura con poder de legislación, con los mismos recursos que recibía del gobierno, a excepción de las regalías, ¿no? Pero ningún otro recurso más. Claro, ha sido varias situaciones. Primero, que el criterio económico, el modelo económico boliviano no ha cambiado. O sea, ha cambiado la Constitución, hemos pasado de un régimen centralista a un régimen de un Estado simple a un Estado compuesto autonómico, pero el régimen económico es el mismo. O sea, sigue rigiendo el decreto 0181
que es el tema de el que regula, la norma que regula el tema de la administración, es del año 2009. O sea, eso es y el anterior era del 2007, si no me equivoco, el 2009, la reforma del 2009 son adaptaciones. Entonces, mantienes una preconstitucionalidad, si quieres, en el sentido de la aplicación de la norma para generar recursos. Entonces, me explico. La estructura del modelo sigue siendo, la estructura económica del modelo sigue siendo centralista. ¿Cómo vas a pretender que funcione la autonomía si no tienes una economía autonómica? Si no permites que se generen fuentes de recursos desde las gobernaciones. Entonces, claro, caen los precios del gas. Se acaba el gas, ya ni siquiera es que han caído el precio, se ha acabado el gas. Una terrible política de administración. No hay industrialización, porque el gobierno del MAS, el régimen del MAS, en todos estos años lo único que ha industrializado ha sido papas fritas. Y hace un mes, después no hay otra industrialización, y claro, nos vemos en el problema que nos vemos, no hay gas, no tenemos dinero, no hay circulante. Entonces, ¿cómo puedes mantener programas sociales, altamente sociales, si no tienes recursos para eso? Ahora, ¿qué puede y qué no podría ser cuáles serían las vías de financiamiento de una gobernación? ¿Se ha estudiado eso? Ahora, sí, te cuento que sí, y la solución no está tan complicada en principio, por lo menos desde el punto de vista jurídico y hasta un poquito doctrinal, si quieres. La solución, nosotros le hemos puesto el nombre de autonomización impositiva. Es decir, se tiene que permitir que los niveles departamentales generen recursos, y esto no significa aumentar impuestos. A ver, la competencia de crear impuestos la tienes, ¿ya? El nivel central, hablando desde el punto de vista del gobierno departamental, el nivel central del Estado te dice qué impuestos puedes crear y qué impuestos no puedes crear. Ya te interviene el nivel central, y lo hace a través de una ley de deslinde impositivo, es una ley de dominios tributarios, perdón, que básicamente hacen ese deslinde impositivo, ¿no? Entonces te clasifica y te dice, mira, los gobiernos municipales son estos, los impuestos municipales, perdón, va a ser tal cosa, los impuestos nacionales tal cosa, los impuestos departamentales tal cosa. Al departamento, para dar un ejemplo, te da la capacidad de imponer impuestos, perdón, que repita, generar impuestos sobre las herencias. Yo no sé quién muere haciendo herencia o un testamento, perdón, para que te cobren impuestos el departamento sobre tu testamento. Serán muy pocos. Tienes el impuesto sobre los vehículos o los navíos, es decir, sobre barcazas y sobre aviones. No sé, pues en Tarija le tendrán que ir a sacar a las chalanas impuestos. No veo aquí mucho movimiento de barcos, ¿no? Pero son impuestos maliciosos, o sea, son criterios que exceden de toda lógica, que el nivel central del Estado lo ha hecho de manera intencional para que las gobernaciones no generen recursos y estén siempre bajo el yugo del centralismo, bajo el yugo económico. ¿Cómo lo arreglamos? Es haciendo cambios a la legislación nacional, pues ni siquiera tienes que ir a hacer reforma constitucional. Haces unos 2 o 3 cambios en la legislación nacional, específicamente en la ley de dominios tributarios, modificas, porque ni siquiera estoy diciendo abrogar o derogar, modificas unos decretos bien específicos, unos decretos nacionales bien específicos, cosa que los niveles autonómicos, departamentales autonómicos, puedan administrar ciertos impuestos. Por ejemplo, el IVA. El IVA es un decreto de Víctor Paz Tensoro, por si acaso se crea el IVA. Si vos cambias la ley nacional, si el nivel central del Estado cambia la ley nacional de dominio tributario, si vos cambias haciendo modificaciones específicas, porque ni siquiera es una modificación total, haciendo modificaciones bien específicas. Si vos cambias, si el nivel central del Estado cambia, modifica el decreto de creación del IVA, perfectamente las gobernaciones pueden administrar el IVA y pueden recaudar el IVA. Cosa de que que es 12%, el IVA 12-13%, ¿no? El nivel departamental sea el encargado de 12.5. Cada departamento sean los encargados de definir. Si yo no quiero que sea en mi departamento el 12% del IVA, yo quiero que en mi departamento sea el 10% o el 11%. ¿Sabes cómo van a venir las empresas a invertir? Pero tendrías que dar un porcentaje o un monto definido ¿Por qué? Al gobierno. ¿Por qué? El gobierno que se quede con el resto de los impuestos.
Pero a mí déjame el IVA, a mí déjame el RCIVA, a mí déjame al consumo específico. La plata que se genera en los departamentos se tiene que quedar en los departamentos, porque se llevan los impuestos de Tarija, de Santa Cruz, de Cochabamba, ¿y qué retorna? ¿Y cómo retorna? Porque ni siquiera sabemos cuánto se ha ido de impuestos. Ahora bien, si vos has dejado que el IVA, que eso es un criterio más, incluso te digo, en contrario del pacto fiscal, que es una repartija de migajas. Si vos haces la repartición si proyectas la generación y la administración de impuestos como el IVA dentro del departamento, si tu departamento sigue complicado económicamente hablando, ya no es pues el nivel central del Estado. Ya eres vos como gobierno departamental que no estás pudiendo generar recursos y habrá que cambiar el gobierno, nuevas elecciones, yo qué sé. Entonces, le quitas la presión incluso del nivel central, le quitas el poder para que te presionen económicamente, generas tus propios recursos y los recursos que se generan en el departamento se quedan en el departamento. Ahora, ¿eso va a significar que el nivel central del Estado quiebre? No, de ninguna manera, Dante. El nivel central del Estado va a seguir existiendo, tiene que existir. Claro, lo que pasa es que el nivel central del Estado ya va a tener que reducir también sus gastos. Ya no va a poder un solo ministerio tener más presupuesto que todas las gobernaciones del país o que todos los municipios del país. Claro, aquí ya empezamos a repartirnos en serio los recursos del Estado. IVA, RCIVA y ¿cuál más? El consumo específico. En el caso de Tarija sería importante por el tema de las empresas de vinos sin ganes, ¿no? Exactamente. Porque eso va directamente a este tipo de productos, ¿no? Así es. Bueno, el gobierno, sobre todo es centralista, ¿no? Hay que esperar otra administración, otro presidente. ¿Cómo ves a los candidatos en estas propuestas? Bueno, se los conoce muy poco, ¿no? Los precandidatos en todo caso. Creo que has tocado un punto bien importante, Dante. La solución de la crisis que está viviendo Bolivia, ya no solo Tarija, no va a pasar a ser solucionada por este gobierno. La solución va a ser por el próximo gobierno. No tiene tiempo el gobierno actual para solucionar la crisis, no tiene la capacidad para solucionar la crisis, no tiene ni siquiera la cohesión social para hacerlo. O sea, yo veo muy difícil el panorama para que el actual gobierno pueda solucionarlo. Lo que está poniendo es intentando poner paños fríos, está intentando remarla, pero solucionar como tal, muy difícil. Entonces la solución va a ser con un cambio de gobierno y un cambio de filosofía y de visión. O sea, tendrá que entrar, o me parece que tendrá que hacerse cargo de la administración, un gobierno no masista. Tendremos que cambiar de régimen. Ya después de más de 18 años de poder del MAS, habrá la necesidad de cambiar la perspectiva. Y creo que por ahí va la línea, ¿no? O sea, la gente sabe que estamos en una situación difícil, que debemos cambiar de gobierno y cambiar de filosofía política y económica, porque la visión del MAS, el modelo productivo del MAS, la visión de política del MAS, es que ya no funciona. Es así, no funciona, por lo menos no funciona para el 99.9% de los bolivianos. Ahora, ahí viene la responsabilidad de la oposición. La oposición tiene que ser tan madura, deberá demostrar tanta madurez, de no fragmentarse, más allá de qué candidato es o qué candidato no es, más allá de esta especie de precandidaturas que estamos viviendo, ¿no? Esa especie en Argentina son las PASO, no estamos viendo las PASO. ¿Ves a alguien interesante en la oposición? Mira, veo a los políticos que han estado dentro de la línea de la oposición. Y eso no necesariamente es malo, o sea, no quiero decir de que tiene que entrar un nuevo, quiere venir un outsider, que se vayan todos. No. Bueno, todos tienen más de 20 años. En política viene... Hay muchos que tienen varias derrotas encima. Claro. Tuto Quiroga, Samuel. Yo no veo, como te digo, no veo que en todo caso vaya a ser algo necesariamente, ya ni siquiera puedo decirlo malo, algo necesariamente irregular, algo que no sea común, porque tampoco veamos del lado del oficialismo. Esos también vienen desde hace 20 años. O sea, Arce Catacora viene de la democracia pactada.
funcionario del Banco Central. Evo Morales viene de la democracia pactada. Uy, ese tiene más años. No, tiene más años, entonces... Bueno, al único que le he escuchado hablar de una propuesta que no sé, o no lo he escuchado o nunca he explicado, es a Rodrigo Paz, que plantea el 50-50, 50 para el gobierno y 50 para las... por lo menos es algo concreto, ¿no? 50% para las regiones. ¿Así se debería plantear este tipo de... O sea, iniciar el debate? ¿O es muy poco para el Estado? Porque se reclaman que el Estado central tiene que ser fuerte. No, el Estado central nunca va a dejar de existir, pero en la propuesta específica, ¿por qué no la plantea con proyecto de ley? El senador, con todo el respeto lo digo, ¿no? Él es senador. Lo plantea. Podría hacerlo sin... No hace falta que sea promesa de campaña, que vaya a su proyecto de ley. El senador tiene asamblea, tiene asesores, tiene toda una estructura. ¿Cómo jurídicamente lo vas a hacer? Bárbaro, o sea, yo tampoco lo he escuchado a fondo, ¿no? El 50%. Y yo me voy, no por la clásica distribución no voy por la clásica distribución de migajas. Yo voy por la generación de recursos y la reposición de recursos, incluso de la condicionalidad económica que el nivel central del Estado ha hecho víctima a los gobiernos autónomos. Incluso nosotros tenemos un proyecto de ley sobre este tema. Claro, yo no es que sea senador, tampoco es que quiera, por si acaso, pero es que yo no soy parlamentario. Si Rodrigo Paz tiene la solución, puede ser, no lo he escuchado, repito, y no estoy siendo irónico, por si acaso, que nos la presente, que la presente como proyecto de ley, no como promesa de campaña, porque puede hacerlo. La renovación, en el MAS dicen que es andrónico. Mira, qué bueno frente a los otros. Qué bueno, ahí vamos a ver. Lo que pasa es que la juventud es una situación, no un valor como tal. O sea, no es porque sea más joven va a ser mejor o porque es más viejo va a ser peor. El estado de edad es una situación biológica, es una condición biológica y pasajera todavía, no es un valor. En todo caso, más allá de que sea joven o no sea joven, veo yo en el MAS, Dante, una pelea interna muy fuerte, que lo tiene a Andrónico encapsulado en el medio. O sea, está justo en el medio, está como si estuvieran tironeando de un lado de otro lado, y Andrónico está en el medio. Seguramente en las próximas semanas ya se va a poder decantar acerca de que si se sigue la línea evista, si sigue la línea arcista. Ahora, si hay una tercera línea, que es la línea de Andrónico, ahí yo no sé si es que va a tener la capacidad, la fortaleza, el músculo político para poder desarrollar su propio camino. Por lo menos no en esta elección, quizás en las próximas, ¿no? Claro, en abril es la inscripción de alianzas, en mayo candidatos, ¿no? Estamos a la vuelta de la esquina. Pero ya estamos en campaña, o sea, estamos viviendo ya la campaña desde octubre. Es lo que te decía, estamos en una especie de aspasos Argentina, ¿no? En Argentina tienes una campaña previa, una votación previa antes de definir las candidaturas e incluso ir a las elecciones como tal. Estamos viviendo eso. Son las elecciones anticipadas que estaba regulado también en Bolivia, pero que se ha dejado sin efecto. Me parece que es el año pasado que abrogaron ese proyecto de ley. En todo caso, no encuentro mal tampoco esta pre-campaña, si quieres, porque nos está dando a conocer los precandidatos. Lo malo va a ser que los precandidatos no acepten el resultado final de esta precampaña, sobre todo los de la oposición, y que se genere la disgregación, se genere la ruptura de la oposición. Y ahí ya estaríamos en un escenario más complicado, favoreciéndole al MAS. No, Esteban, a mí me llamó poderosamente la atención una declaración de Branco. Branco, si alguien puede decir, es uno de los principales enemigos del movimiento socialismo, no contrincante, enemigo del movimiento socialismo y de Evo Morales. Hace una semana atrás en El Deber dijo que Evo Morales estaba en primer lugar en preferencia, a pesar de que no está habilitado, y que si la oposición no se unía con una propuesta seria, el MAS podría ganar en primera vuelta. O sea, fue una declaración fue el anterior domingo, ¿no? El anterior, hace una semana y un día, 2 días, y que lo diga Branco, supone una alerta, digamos, para la oposición, pero que parecería verídico, ¿no? La verdad que yo no he visto una encuesta que lo dé a Evo como en primer lugar.
En todo caso, el peligro está en que la oposición se vaya por cuerdas separadas, es decir, que la propuesta de opositora en las elecciones sea variada, o sea, se dividan, ¿ya? Que el MAS encuentre cierta unificación, y va a pasar lo que ha pasado desde, no sé, pues desde la segunda reelección de Evo. O sea, es la oposición con un 60%, con un 50%, y al MAS con un 40% le sirve para llegar a primera vuelta, o sea, para ganar las elecciones en primera vuelta. Porque tampoco, y si analizamos los resultados de las elecciones, tampoco es que el MAS haya sido electoralmente hegemónico. Yo te hablo yo te entiendo la primera elección, que ha sido 63%, 64%, si no me equivoco, una votación altísima de Evo Morales, la primera, pero el resto rondaba el 40%, y el otro 60% estaba dividido en la oposición. Entonces fíjate que ni siquiera electoralmente es hegemónico. Lo que sí hace el MAS, y eso hay que reconocerles, es que son muy hábiles para generar división en la oposición, porque claro, 60 dividido entre 2, entre 3, no les llega a generar la suficiente caudal de votos para enfrentar a un MAS que sí históricamente han estado unificados. Pero esta elección va a ser diferente. En principio, en teoría, por lo que se ve, el MAS no está yendo unificado. La oposición tendría que ir unificada, y sin decirte que va a ganar en una primera vuelta la oposición, si se hace las cosas como corresponden, me refiero a la oposición, si se generan planteamientos de unidad, si no hay una división interna muy fuerte entre ellos, podríamos llegar a una segunda vuelta. Y fíjate, cuando es 1-1, fíjate cómo es los resultados electorales. Vamos a ver el 21F. El 21F, vamos a ver, para una referencia nada más, la segunda vuelta de la anterior elección en la gobernación de Tarija. Entonces, cuando ya es un candidato más contra un candidato de la oposición, la cosa cambia, pero significativamente en favor de la oposición. Claro. Bueno, creo que Evo obtuvo 51, 53, 55 así, ¿no? O 54, Arce 56. En el revocatorio fue donde más obtuvo, que fue, dicen, llevado por un tema más hormonal de los prefectos, donde sacó 68%, ¿no? Sí. Bueno, frente a esto, yo supongo que hay conflictos internos, ¿no? Dentro de la oposición, pero que además los deja muy mal parados. Yo no lo veo mal lo que salió de Johnny Torres, porque obviamente todo partido político busca el poder. Tampoco hubo una repartija de pegas, como dicen en un video. Lo que sí estaban asegurando cargos de decisión dentro del Parlamento, porque si uno va a tener un partido político y no va a tener un representante en el Parlamento donde está la expresión de los partidos políticos, no tiene sentido, ¿no? Pero lo presentaron a Johnny Torres como alguien que está distribuyendo pegas a cambio de su apoyo a Samuel Doria Medina. Hay un vocero de Samuel Doria Medina que incluso se enojó cuando podía haber calmado un poco la situación, y bueno, ponen ahí en entredicho al MNR y a Johnny Torres. ¿Vos cómo lo viste? Bueno, a ver, ¿de confirmar o de...? Ahí ha sido el problema, la infidencia, ¿no? O sea, las infidencias es al final el tema, ¿no? El problema. Pero a ver, ya hablando un poquito más en frío, ¿no? Eso es así, se hace, y no es que lo haga solamente el MNR, no es que lo hacen todos. Lo hacen todos. Para otra cosa es que podrá sonar más o menos antipático en mostrar o no mostrar, peor en un contexto preelectoral, pero al final de cuentas es parte de la negociación. No nos vamos a rasgar las vestiduras. Parte de la negociación, le ha ofrecido algo, han llegado a algo o han terminado un preacuerdo, y él ha ido a sus bases y le ha dicho: mira, yo creo que vamos a llegar a este acuerdo, vamos a llegar a tal cosa, haciendo símiles y obviamente respetando las distancias, ¿no? Porque cuando es una negociación, vamos a ir a hacer un asado, vamos a jugar un fútbol, él va a llegar tal, él va a llevar tal, vamos a quedar aquí, o sea, son negociaciones que se dan en la vida humana. Obviamente, no voy a minimizar el caso, esto está multiplicado por 1000, por el contexto, por el tema electoral, pero no es algo, digamos, que no se haga, es algo que se hace, que se debe incluso hacer, porque es parte de la negociación y es parte de la dinámica política, e incluso, yo te digo, Dante, es parte de la dinámica electoral.
porque no estás generando, si lo vemos bien a detalle, no estás generando criterios de imposición. Vos apoyame o no me apoyas, si yo te doy o no te doy, como generalmente hacía el movimiento al socialismo. Detalle, ¿no? Las gobernaciones que no estén con nosotros no les vamos a dar ni un proyecto. Lo dice Evo, lo ha dicho Lineras. A los empresarios yo les agarraría del cuello y les sacaría el dólar. ¿No ve? Eso ha dicho García Linera. Vaya pájaro, vaya personaje por si acaso. García Linera. Entonces, eso no es negociación, eso es imposición. O sea, a mí me parece más escandaloso eso que la infidencia de un video en una negociación política regular en este tipo de situaciones. Eso salió del MNR, ¿no? Por eso mismo, el tema de la infidencia. Pero en el fondo no es oposición, no es imposición, es una negociación política que ha salido mal, estaba dentro de las posibilidades. Pero las imposiciones vienen por otro lado. Las imposiciones son agarrar del cuello, sacar dólares a los empresarios. Las imposiciones son las gobernaciones o las alcaldías que no estén conmigo, no van a tener un solo proyecto. Eso sí que es grave. Y antidemocrático. Hay líderes políticos que no se las están jugando aquí en Tarija sobre la elección nacional. Al único que lo veo es a Johnny Torres, bueno, Rodrigo Paz, que tiene su proyecto, más allá de que lo critiquen o no, pero tiene su proyecto. ¿Sí? El gobernador no ha definido, Adrián Oliva no ha definido, Mario Cosío no ha definido. O no lo quieren decir todavía. O no lo quieren decir, pero o sea, no tienen una oposición frente, o sea, o no salen a cuestionar al gobierno, o cuestionan muy poco, no sé, o no aportan al debate. Aquí hay dos cosas, son bien importantes lo que vos dices. Primero, el tema de la crítica del gobierno, tienes mucha razón. Muy pocos se están enfrentando al nivel central del Estado cuando la crisis económica la genera el nivel central del Estado, porque la condicionalidad económica que quita o compromete hasta el 40, 50, 60% de los recursos de municipios, incluso de gobernaciones, IDH en Santa Cruz está casi el 70% de condicionado por nivel central. O sea, el nivel central del Estado dice que tiene que gastar esa plata, pero hay muy poca crítica al nivel central del Estado, lo cual en principio me parece raro. Y el segundo punto de que por qué no están los líderes políticos, los actores políticos de mayor relevancia del departamento apostando o sacando cara ahorita para ver por qué el líder de oposición se van a decantar para presentarle su apoyo. Yo creo que eso están esperando las alianzas. Yo creo que va a ser un tema más de post-alianza. Cuando ya haya definido ya los candidatos, cuando ya se sepa, ahí es donde ya van a poder determinar su participación. Antes me parece que está siendo un poquito, entiendo yo, ¿no? Supongo que para ellos les parecerá un poco prematuro. Pero esto, digamos, demuestra que Tarija ya no tiene esos líderes nacionales que articulaban, generaban alianzas en lo nacional, no tienen un peso muy fuerte a nivel nacional. Digamos, hoy, Johnny Torres o Rodrigo Paz, que solo son dos frente a otros y antes habían varios que, digamos, figuraban en las ligas mayores, ¿no? Y en momentos preelectorales ya estaban definiendo. Pues somos muy pocos, o existirán muy pocos líderes nacionales, porque la coyuntura ha hecho que Tarija pierda el protagonismo. Fíjate, un Mario Cosío frente a Ormando Bacadíez, cuando se estaba proyectando y aprobando después la ley de hidrocarburos. Entonces, estos eran liderazgos nacionales muy fuertes en esa época, y la entiendes desde un punto de vista de Tarija productora, Tarija motor económico de Bolivia, Tarija con real importancia en Bolivia. Ahora, el hecho de que tengamos muy pocos líderes a nivel nacional te demuestra cómo se ha devaluado nuestra importancia a nivel nacional, y eso hace referencia a que se ha administrado mal el recurso del gas. Hemos perdido 15 minutos de oportunidad, nuestra ventana de oportunidad para salir de la pobreza, y en principio y en definitiva no se ha hecho las cosas bien en Tarija. Entonces hemos perdido ya no solamente económicamente, sino también hemos perdido de manera política, y se han reforzado este liderazgo en otros lugares del país, sin
querer ser exagerado, me parece que los comerciantes de la Uyustu van a tener incluso mayor peso e importancia que ciertos sectores, por no decir todos los de Tarija. ¿Por qué? Porque la cercanía con el gobierno, porque tienen una disponibilidad económica, fortaleza económica más fuerte. Entonces son muchos factores. El masismo ha promovido el fortalecimiento de ese tipo se llama las oligarquías criollas, ¿no? De ese tipo de contexto social, que está muy bien en todo caso, ¿no? Pero fíjate que lo que vos planteas es muy interesante, porque se pierde el peso político en Tarija, porque no tenemos líderes, porque no hemos sido capaces de producir líderes nacionales. Y eso tienes que verlo en un contexto nacional y en un contexto centralista también. Porque no es solo, perdón, Dante querido, porque tampoco es solo en Tarija. Lo mismo pasa en Santa Cruz. Un líder descollante de Santa Cruz, bueno, Camacho, ¿qué ha pasado con el líder descollante de Santa Cruz? Preso. Claro. Esteban, muchas gracias por estos minutos. No, Dante, muchísimas gracias a vos. Como siempre es un gusto. Cerramos esta entrevista. Esto es Punto de Quiebre. Siga en sintonía de Tarija TV. Tenemos que agradecer al Club Social que siempre nos presta sus espacios. Así que vengan, visiten. Es un lugar hermoso. Gracias. Gracias.